Bien, bueno, pues son las 5 de la tarde en punto, tiempo del centro de México, las 17 horas en punto, el tiempo en el que está acordado iniciar este webinar organizado por Metrix. Bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Me da muchísimo gusto saludarles. Soy director editorial del sitio de noticias códigolibre.mx. Hoy con el tema ¿cómo llega el presidente de la República, López Obrador, a la consulta ciudadana sobre revocación de mandato? Casi 93 millones de mexicanos, señoras y señores, podrán participar ese domingo en las urnas. 17,000 desde el extranjero, un ejercicio que nos va a costar a todos los mexicanos alrededor de 1,692 millones de pesos. ¿Cómo llega el presidente a este escenario? Presento a nuestros panelistas y comienzo con Jimena Céspedes, socia fundadora y directora de Metrix. Jimena, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Julio Portales, analista político, también está con nosotros. Hola, Julio. Muy buenas tardes a todos. Ricardo Oms, presidente de la Academia y presidente ejecutivo del Instituto de Liderazgo Social y Político. Ricardo, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yuri Servolov, director de la Carpeta Púrpura. Hola, Yuri. Buenas tardes a todos. Armando Ríos Peter, analista político. Armando, gracias. Tienes apagado el micrófono, Armando. Armando, si le quitas el mute. Gusto saludar a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Armando. Bueno, comenzamos con Jimena Céspedes, socia fundadora y directora de Metrix, para que nos plantee qué es lo que dice la sociedad mexicana en las plataformas digitales previo a este proceso histórico, sea como sea, que va a ocurrir en nuestro país. Adelante, Jimena. Gracias, buenas tardes a todos. Tenemos una presentación que ahorita se las van a poner. Lo que hemos venido nosotros analizando desde que empezó, desde enero de 2019, ha sido la percepción del presidente en medios digitales basados en la actitud positiva y negativa que tienen estos medios específicamente hacia la figura presidencial. Lo que hemos encontrado en el primer slide, lo que pueden ver es la evolución de la conversación. Si ustedes van a ver al comienzo, que fue enero de 2019, a la fecha hay dos cosas importantes. La primera es que ha subido bastante el volumen de conversación, o sea, al comienzo hablaba la gente relacionada con otros temas, relacionados sí con el presidente, más positivo que negativo, pero si ustedes ven la tendencia sobre todo negativa ha ido subiendo de forma importante. Si van a ver la actitud promedio de los últimos 3 años, lo hemos venido midiendo año con año, al comienzo iba casi un 50-50, el segundo año ya pasó un 60-30, un 60-40 y ahorita vamos en un 70-30. En el siguiente slide vamos a ver año con año. ¿Qué es lo que hemos venido nosotros analizando? Que precisamente es como los hitos o las inflexiones que hay en relación con la discusión digital, para ver realmente cuáles son los temas que le benefician o le han afectado al presidente a lo largo de estos años. Si vamos a ver, digamos que al comienzo era como una organización que viene desde las elecciones, en donde había aplausos directamente al presidente en los medios digitales, por ejemplo, con la de usuarios que activan el hashtag 30 millones con AMLO. Sin embargo, obviamente el poder desgasta y hay como 3 momentos en el 19 que fue como el principio, digamos que, del aumento del volumen de la conversación negativo. La primera de ellas es el tema de mujeres. El tema de mujeres ya hemos venido viendo que cada marzo, digamos que va aumentando por el tema de feminicidios, el tema de marchas y la poca empatía que ha tenido el presidente con ellos, y por eso está la marcha, el silencio y AMLO te reclama. De ahí los eventos específicamente del presidente, el AMLO Fest, y en realidad, digamos que cuando empezó realmente a haber un pico negativo fue cuando lo de Evo Morales, o sea, cuando lo trajeron y el cuestionamiento, y después para la liberación de Ovidio Guzmán. Si nos vamos ya al 2020, ahí ya se ve cómo va creciendo esa tendencia negativa y ya se marcan otros temas importantes. Acordémonos que fue el inicio de la pandemia, si me regalan la siguiente, por favor, el inicio de la pandemia, entonces obviamente, aunque empezábamos con un tema más o menos positivo, digamos que empezó con sus discursos como de fuchicaca y ahí hubo un cambio incluso en el discurso porque al comienzo él usaba los mismos mecanismos de comunicación que tenía en la campaña y cuando pasó ese fuchicaca, lo primero que pasó es que se dio cuenta que ya no conectaba igual que conectaba antes los discursos. De ahí, digamos que fue inicio de la pandemia y fue el tema de los amuletos. Entonces hay ya los picos
se comenzó a ver una diferencia entre los picos negativos de los picos positivos. Lo único que sí, y se ha visto siempre representado, es que hay dos momentos en los cuales por año le ha funcionado al presidente de la República un pico más positivo que negativo. Es cuando tiene un evento afuera, como es cuando se fue a la Casa Blanca, por eso es tan positivo, aunque obviamente no le gana a los negativos. Y por el otro lado, cuando es sus celebraciones, específicamente como su cumpleaños, ese también lo tiene en positivo. Pero también vemos algo que es interesante. En este caso, hubo el evento que fue el más alto de todos durante 2020, que fue la presentación de ese famoso documento que le llamó el BOA, en donde señaló que había digamos que un movimiento en medios digitales en contra del presidente, y entonces ahí fue como lo más representativo. Y después, a partir de ese año, ya empezaron como los ataques del presidente hacia la libertad de expresión, y esos también siempre han sido negativos. Si nos vamos a la siguiente, ya nos vamos a 2021 y 2022, digamos que ya las inflexiones son muchísimo más grandes de las del año anterior, aunque 2020, esto es importante que se los digamos, es donde más actividad digital ha habido, en la medida en la que todos estamos en nuestra casa, y entonces había mucha conversación, todo el mundo metido en la computadora, pero aquí ya empezaron los temas específicamente de corrupción. Habíamos empezado desde el 2020 con lo del hermano, aquí ya entró con el tema de Felipe Obrador, y el más grande que hemos tenido ha sido lo del hijo, que ese combinado con el ataque que hizo específicamente hacia los periodistas. Como les comento, aquí hubo dos positivos, uno que son los internacionales, que es la cumbre de CELAC, y la otra es la felicitación al presidente por su cumpleaños, más el hecho de que supuestamente le dio COVID, y acordémonos que ahí sí cualquier persona, no importa si está a favor o en contra del presidente, pues va a felicitarlo y adicionalmente va a desearle una pronta recuperación. Hay algo que es interesante en todo este análisis, y es que aunque vemos que es más negativo hacia el presidente que positivo, los temas negativos son de tres tipos. Son de temas de corrupción, por los temas de la familia que han ido creciendo. El segundo es los temas que él mismo se crea, como el tema del BOA o el de quienes tienen las mentiras, que son como hechos que él mismo pone en la agenda y que se vuelven negativos. Y la tercera ya son hechos específicamente, como las obras actualmente, como no haber estado en Tabasco y las marchas de las mujeres, como que esas faltas de empatía. Pero los temas principales que le interesan a la ciudadanía, por decir así, en temas digitales incluso, que sería un tema de economía, el tema de inversiones, el tema de la inflación, por ejemplo, y sobre todo la seguridad, si vamos a ver, no se encuentra dentro de las inflexiones principales ni a favor ni en contra del presidente. Lo que significa que si lo viéramos ya, obviamente en una línea de tiempo, los temas principales los sigue manejando el presidente y se nota muy bien dentro de la conversación, estén a favor o no. Y ya para terminar, lo que hicimos fue un análisis específicamente de cómo llega la revocación de mandato. Esto aquí para cerrar específicamente sobre el tema del presidente. Lo que hicimos fue ver lo que dicen las redes sociales frente a lo que dicen los medios de comunicación, ambos en vías digitales. Si ustedes van a ver, esto es un reflejo de lo que pasa en las inflexiones de cada mes. Todo lo que está alrededor es el presidente. Lo único que aparece alrededor del presidente es el presidente y sigue siendo el nombre del presidente. Por lo mismo, esta revocación de mandato, por decirlo así, digamos que llega con una figura presidencial alta en negativos, pero alta también en participación de comunicación del presidente. Todo gira alrededor de la figura de López Obrador. Y ahora sí nos vamos ya a la última, que ya es específicamente cómo llega la revocación de mandato. Aquí acuérdense que esto es un tema de actitud, no le preguntamos a la gente si está a favor o en contra. Leemos todos los medios digitales, tanto abiertos como sociales, para entender si con la conversación digital relacionada con la revocación del mandato, si es positiva o negativa la actitud, y encontramos que hay un 68% de negativos frente a un 32% de positivo. Esto no es votación, esto es solamente actitud relacionada frente al evento de la revocación de mandato. Aquí no es específicamente frente al presidente, pero si vemos todo es relacionado a la figura presidencial. Gracias, Jimena. Armando Ríos, Peter, comienzo contigo esta ronda de reacciones en relación a la información de Metrix, dicho por Jimena Céspedes. Estos elementos darían pie ¿a qué? Al comportamiento a favor, en contra de una revocación de mandato que estamos por presenciarla en este fin de semana. Adelante, Armando, hasta por 2 minutos, por favor.
Sí, Héctor. Mira, yo creo que es importante distinguir pues dos cosas. Una, el reporte de Metrix nos habla de lo que está dialogando la gente, cuál es el tipo de conversación que hay. La conversación, como bien lo plantea Jimena, ha venido cayendo, digamos, en términos negativos. No es algo tampoco que deba de causar sorpresa. Una vieja frase es que el poder desgasta. Y bueno, a final de cuentas, el diálogo continuo, la multiplicidad de temas que hay en el debate público hacen que un gobernante, que un gobierno, pues regularmente crezcan los comentarios en contra, crezcan las críticas, crezcan los planteamientos, digamos, negativos. Eso me parece que es importante. Metrix lo que nos presenta es cómo está la conversación de la gente. Eso no significa que eso es necesariamente lo que a una pregunta específica, en una encuesta específica, frente a un planteamiento muy, muy especial, sea la misma respuesta. Cuando nosotros vemos que el 70% más o menos de la conversación está en contra del presidente, pues hay que meter todo lo que está ahí. Está en contra del gobierno, está en contra de las autoridades. En este país, pues si algún presidente municipal te hace algo, también te la cargas contra el presidente. Creo que siempre es importante leer la discusión y el diálogo de la comunicación digital con lo que se está pensando a pregunta expresa. Hay que siempre cotejar con las encuestas. Y yo, por lo pronto, quiero sugerir una de las que han sido pues muy, muy analizadas, que han estado muy revisadas, la última encuesta de GEAISA. Esa encuesta me parece que nos da datos para contrastar. 70% de la conversación en contra del gobierno y entre ellos de López Obrador como figura central, pero pues en la encuesta de GEAISA el 51% desaprueba la gestión del presidente López Obrador, solamente el 45% la aprueba. Creo que hay una distancia en la cual hay que revisar, analizar, profundizar. Remarco que en esta encuesta pues destaca que el presidente sale por primera ocasión con menos aprobación que la que había venido teniendo, y en ese contexto es como habrá que leer los resultados de la revocación de mandato, porque hay una cosa, y con eso cierro mi comentario en esta primera parte, algo que quieren hacer mucho quienes están especialmente a favor de la revocación de mandato, es querer proyectar que los resultados de la revocación, los que vayan a ser, muchos o pocos en favor del presidente, signifiquen aprobación a su gobierno. No hay que caer en esa equivocación, porque cada ciudadano, cada voto, cada comentario en Twitter o cada expresión en encuesta son cosas totalmente diferentes, mi querido Héctor. Resulta ahí incluso hasta curioso o tramposo, dirían algunas personas, porque lo que vemos en la propaganda, en los espectaculares, en las mantas, en donde lo hemos visto es, ¿quieres que se quede presidente? ¿Quieres que continúe? Entonces va relacionado a eso. O sea, al fin y al cabo, para la gente de a pie, el ciudadano de a pie, Yuri Servolov, bueno, pues sí quiero que se quede, es decir, no quiero que me quiten la ayuda de pensión a mi hijo, a la gente de la tercera edad, en fin. Adelante, Yuri, por 2 minutos. Muchas gracias, Héctor. Voy a comentar básicamente 2 escenarios. Uno que lo denominamos el escenario Palacio, que es información que recibimos directamente de gente vinculada al presidente, qué es lo que le esperan y que está relacionado con lo que llamamos la operación de Estado, que empezó el domingo negro, el domingo 27 de marzo, cuando el secretario de Gobernación rompió los puentes de conciliación que había estado construyendo a lo largo de los últimos meses y se convirtió básicamente en un promotor del voto de esta campaña. Esta campaña, el escenario que plantean ellos es una elección que espero que nadie se ría, pero es lo que quiere el presidente. Una votación de 45 millones y tendría a favor de AMLO 23 millones, el 51%, en contra 10 millones, que sería el 22%, y votos nulos 12 millones, el 26%. Obviamente estos números
no coincide con lo que dicen las encuestas y lo que dicen los expertos y los conocedores, que sería el otro escenario. De acuerdo a la última encuesta del Financiero en marzo, lo que se estima es una participación máxima de 23 millones, es decir, del 25%, por lo cual no sería vinculante esta elección, y a favor de AMLO serían 16 millones, el 67%, y en contra 7 millones, que sería el 33%. Entonces, en la medida en que el resultado del domingo se parezca más al escenario Palacio, es que esta elección se ensució, se pervirtió, y la trampa está en los votos nulos, porque no alcanza con 57,000 casillas que se van a instalar, no alcanza esa cantidad de votos de acuerdo a las operaciones matemáticas que se han hecho. Para tener ese volumen de votos, normalmente en una elección presidencial se ponen 160,000 casillas. Entonces eso significa que los de Morena, el presidente les pidió que se fueran a dormir en sus tiendas de campaña enfrente de las casillas el domingo, para que asalten las casillas apenas se abran, votan ellos, luego dejan votar a la sociedad libre a favor y en contra, y luego llegan otra vez los que denomina la gente como chairos a retacar las urnas para de alguna manera darle gusto al Mesías de que sí se logró la operación de Estado. Perfecto. Bueno, pues este es el escenario que nos da Yuri Segolov en relación a este tema. Ricardo Oms, ¿cómo observas esto de lo que ha mencionado Armando Ríos Peter, Yuri y los datos originales de Metrix a través de Jimena Céspedes? Adelante. Sí, Héctor, mira, yo lo primero que quisiera es también dejar sentado un poco la mecánica de cómo veo la opinión pública. Primero es que hay que entender, la opinión informada es la que está en el ámbito digital y sus conversaciones, y es la que vemos que tiene puesto definitivamente su atención precisamente en el rendimiento y sobre todo en los logros o en los errores que ha tenido el gobierno. Y ahí, en función de esto, es que la opinión no ha salido favorable para el presidente. Y sin embargo, vemos que las grandes masas, que son la población esta que está actuando emocionalmente, está regido con una visión totalmente incondicional, que yo me iría aquí a un dato que nos da Metrix en su reporte de gobernabilidad de marzo y que me parece muy relevante. Dice que el respaldo que recibe el presidente es porque la gente percibe que tiene buenas intenciones. Y esto nos habla radicalmente de nuestra idiosincrasia. Nosotros creo que somos uno de los pocos países donde los datos y los resultados no son tan importantes como las intenciones. Y a partir de esto, yo creo que hoy llega el presidente, porque es el presidente, no es su gobierno el que está ahorita siendo evaluado, llega muy complicado, porque tampoco se puede evadir de los resultados de su propio gobierno. Y aparte, si le añadimos las confrontaciones, es que curiosamente tienen no más de 15 días con el gobierno de Estados Unidos. Lo que dijo hoy en contra del gobierno fue un ataque directo ya de confrontación con el gobierno norteamericano, y ahí nos vamos a otros temas que ya, como dicen también, que marca una pauta, Yuri lo decía, ¿no? Cruzó la frontera a favor, pretendiendo hacerlo a favor del presidente, el secretario de Gobernación, cuando en Sonora, pues definitivamente reconoció que estaban operando a partir de apoyar la asistencia a esta consulta de revocación de mandato. Entonces, todo esto nos habla
de un presidente que está muy presionado, sobre todo si lo vemos también con el tema jurídico, porque la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, creo que fue ayer, cuando tomó la decisión de quitarle la discrecionalidad en el manejo de los ahorros de su gobierno. Yo creo que está llegando ahorita con una posición muy complicada, que incluso él mismo, por sentirse presionado, no está midiendo el tono de su narrativa, y esto pues seguramente se va a reflejar en la asistencia y en la forma en que la sociedad va a identificar lo que es esta consulta. Bien, gracias, Ricardo. Adelante, Julio Portales. Yo no obstante, concuerdo plenamente con todo lo que han dicho mis compañeros, y para meter un poquito de discordia y balance. Muy bien. Percibo, pese a todo, al presidente con mucho control político de la situación. Curiosamente sigue con esa famosa encuesta de popularidad, pues, aunque la dejé ahí, en todo caso es la que lo califica más bajo. Si uno revisa todas las encuestas de Oráculos, que es el conglomerado o el compendio de todas las encuestas nacionales sobre popularidad del presidente y de los demás indicadores sobre su gestión y ejercicio de mandato y de poder, el presidente pues sigue siendo terriblemente popular. Eso es un punto importante. Uno segundo, está llegando con un control político inusitado, diría yo, para los efectos de 3 años de gobierno. Y cuando me refiero a ello es 22 gobernaturas, hoy día las tiene Morena. El proceso político del 1 de julio, todo indica que por lo menos Morena se quedará con 4 gobernaturas más. O sea, estará subiendo su nivel a 26 gobernaturas en el país. Si uno suma las que pueda obtener en la elección del próximo año, pues prácticamente será un presidente que casi habrá eliminado al PRI del mapa nacional. Escasamente podría estarse quedando como estados priistas Coahuila hacia el 2024, y el Estado de México, que en todo caso será la madre de todas las batallas para efectos de la elección presidencial. Y probablemente, creo que todavía está muy en disputa el caso de Hidalgo, pero esto habla de un presidente con un control territorial a nivel de gobernadores muy sustantivo. Tercero, claramente con esa tranquilidad que de alguna manera le da el respaldo popular y el respaldo que tiene del ejército, pues se avienta declaraciones y posicionamientos radicales como los que ha implementado recientemente con los Estados Unidos, que yo no recuerdo ver declaraciones de este tipo desde Luis Echeverría Álvarez, más o menos en declaraciones tipo de los 70s, ¿no? Que permitían justamente, para efectos del electorado interno y de su constituency, de su base social, mantenerle y darle una enorme legitimidad. Esa es la parte muy positiva, digámoslo así, y a favor del presidente que yo veo que sigue funcionando y que le puede llevar en la maquinaria electoral que ha montado a obtener, como bien apuntaba Yuri, un escenario, dice sus propias gentes de su equipo, que podría llevarlo a alrededor de una votación de 16 millones para el próximo domingo. 16 millones, evidentemente, no es el resultado de 30 millones del 2018, no es el resultado de 19, 18 millones de 2021, o sea, sigue sin duda decrementándolo, pero creo que todos mis compañeros van a coincidir que esos 16 millones los va a convertir en oro en términos de su campaña propagandística, en particular dirigida a deslegitimar la posición del Instituto Nacional Electoral. Esa sería mi primera impresión de saque ahorita en esta primera ronda. Gracias, Julio. A ver, Armando, Yuri, Ricardo, Julio, el hecho de que tengamos este escenario y las explicaciones de cómo llega el presidente y de qué puede pasar luego, o ante qué estamos luego de este proceso de revocación de mandato, ¿de qué nos sirve? A ver, Armando, ¿de qué nos sirve
un proceso como este, con todos los resultados que podamos tener, que ya son muy previsibles, ¿no? Es decir, la gente, o a menos de que Ricardo, Yuri o Julio tengan otro escenario, a lo mejor, y aquí lo vamos a discutir, ¿de qué nos sirve que la gente diga, sí quiero que se quede? Vote la gente que vote, el escenario de porcentaje del padrón electoral. A ver, yo te retomo de lo que dice Julio Portales, algo que es evidente. Yo puse el tema de GEAISA porque hoy, revisando encuestas, ¿no? Es una encuesta que me parece que vale la pena ahí tener clara. Claro, nos vamos a Mitofsky paró la caída y ahora ya el presidente está en recuperación con 60.4%. Yo creo que el debate alrededor de la popularidad del presidente no es relevante. El presidente es un presidente popular y especialmente es un presidente, que ahí iría mi respuesta a lo que dices tú, es un presidente que mantiene su narrativa, mantiene la convocatoria a la gesta que él planteó en el 2018 y que especialmente le servirá en mucho, creo yo, a sus seguidores para convalidar, para revalidar, para reimpulsar pues esta narrativa. Al final del día, 4 años de gesta frente a una serie digamos, de posiciones en contra de adversarios históricos, etcétera, merece para el presidente y para su grupo de seguidores convalidar 2 cuestiones. Convalidar en tierra que ese apoyo que le dan las encuestas se puede corroborar con los votos. Creo que eso es algo de lo que van a echar mano y creo que todo el ejercicio tiene esa finalidad, tiene aspectos importantes a nivel sociológico porque reanima la gesta, reanima la convocatoria y reanima el de qué se ha tratado lo que ellos le llaman la cuarta transformación. Tal vez el segundo punto es, también creo que vale la pena tenerlo claro frente a la audiencia, pues permitirá identificar en dónde, cómo y en qué milímetro del territorio nacional esa gesta sigue siendo contundente y capaz de movilizar, de insertar votos en las urnas. Bueno, es una manera nueva de hacerlo. Unos pueden estar a favor, unos pueden estar en contra. Lo que es un hecho es que el presidente hoy nos tiene, hablando de él, ya lo enseñaba Jimena, es el centro, la columna vertebral del debate. El próximo 10 de abril será eso, precisamente, convocarnos para ver que salgan a votar y que no salgan a votar y eventualmente identificar en el mapa qué tanto su equipo político puede seguir teniendo capacidad de movilizar gente para con los hechos, más allá de las encuestas, lograr votos en las urnas. Respondería, a algunos no les parecerá útil, pero te puedo asegurar que para muchos, especialmente los que creen en la 4T, va a ser sumamente útil e importante. Sí, y lo que decía Julio, o sea, lo que viene de un proceso electoral para este año. Quiero hacer la convocatoria para las personas que nos están siguiendo ahora mismo y que están conectadas amablemente. Les agradeceríamos que puedan plantear y aprovechar la presencia de Jimena, de Julio, de Armando, de Yuri y de Ricardo, dejándonos sus preguntas a través del chat de esta plataforma digital. Por ejemplo, lo dice Moisés Dávila. Creo que las encuestas de las cuales nos muestran los resultados no incluyen, y es un tema interesante, Yuri, no incluyen a esa parte de la sociedad que no está informada, y lo pone en mayúsculas, que como dijo Ricardo Oms, se dejan llevar por las emociones, o yo diría más bien, privilegian su opinión por los beneficios que obtienen con el gobierno. Sin embargo, esa parte de la sociedad sí se va a manifestar en las casillas, en las urnas, este fin de semana, y va a votar a favor de López Obrador. Yuri. Ajá, sí. Sí, excelente comentario de Moisés Dávila. Vamos a poner las cosas en contexto. López Obrador tiene un voto duro de 17 millones que básicamente no ha cambiado de las 3 últimas elecciones nacionales en las que participó y que se vuelve a ratificar en las elecciones legislativas de 2021. A esto hay que sumarle 4 millones de votos que son de sus partidos satélite, el Partido Verde, el Partido del Trabajo. O sea, tiene 21 millones que curiosamente coincide con el padrón de beneficiarios de programas sociales.
O sea, digamos que toda la gente que está votando por AMLO está sentada, están maiciados, están comprando su voto, y los están movilizando, etcétera, y los están amenazando de que si no van a votar, pierden su beca, pierden su pensión. Hay un chantaje aquí del presidente, pero aquí hay que decir que es interesante esto que decía Armando, porque el presidente está jugando con dos cosas terribles. Una, contra el padrón electoral, y dos, contra el Domingo de Ramos y la Semana Santa, que es sagrada para muchos mexicanos. Entonces, ahí vamos a ver qué tantos de sus seguidores prefieren irse a Acapulco o irse a la Marquesa, echarse unas quesadillas, en vez de ser movilizados para las urnas. Y luego tenemos casillas especiales, perdón que te interrumpa, Yuri, ¿va a haber casillas especiales para aquellas personas que no estén y que puedan participar? Hay 57,500 casillas, las cuales básicamente están instaladas donde se instalan generalmente, solamente el 3% están en otros lugares que no se instalan, pero son pocas casillas y para tantos votos que se quieren. No alcanzan las matemáticas y cada voto tarda 3 minutos en darse. Se estima que nada más puede haber 21 millones de votos. Entonces está jugando el presidente contra eso, que hay que decir que el karma sí existe, porque los culpables de que se haya cambiado la fecha son los de Morena, porque ellos exigieron al tribunal que se aceptaran votos no solamente digitalmente, y se iban a aceptar solamente en zonas marginadas votos en papel, y ellos exigieron que se aceptaran votos en papel en todo el país, y esto obligó a que se modificara la fecha. Entonces, en el pecado llevan la penitencia y ahora están sufriendo por esta situación. Y hay que decir, la otra cosa muy importante es que la sociedad mexicana descubrió la trampa de esta elección y se dio cuenta con la inteligencia, que sí es muy inteligente la sociedad, de que un no voto le duele más a AMLO que un voto en contra. Y la sociedad decidió despreciar esta manipulación, porque realmente aquí la sociedad no pidió esta consulta. Esta consulta por la Constitución se tenía que haber hecho no retroactiva, sino para el próximo sexenio. Se ha gastado una fortuna enorme de recursos, lo cual es un crimen porque se ha dejado a los niños con cáncer sin medicinas, sin quimios. Entonces, la sociedad dijo, no me parece que se deba gastar 1,600 millones de pesos, más todas, 500 espectaculares, millones de impresos, millones de movilización. Esto nos habla de un presidente inhumano, un presidente cruel, que lo que está buscando es la reelección y lo que está buscando es acabar con la democracia en México, acabar con el INE, acabar con el Estado de Derecho y con nuestras libertades. Gracias, Yuri. Ricardo, ¿quieres agregar algo a lo que ha mencionado Yuri? Porque claro, tengo varios comentarios de la gente, así es que si quieres que lo sume antes, o quieres abonar algo de la plataforma que había comentado Yuri. Mira, nada más quisiera hacer un comentario que ahorita se deriva de lo que dijo Yuri. Definitivamente aquí hay un protagonista que no le hemos dado el lugar en esta conversación, y es el INE. Realmente todo gira alrededor de no solamente de si el presidente debe quedarse o no, que sobra decirlo, ya sabemos todos que realmente nadie queremos que el presidente se vaya. Ese no es el tema. El tema es qué hay detrás de esto. ¿Cuál va a ser el beneficio de la consulta? Definitivamente, desprestigiar al INE y tener elementos para poder tomar control de él. Y yo estoy seguro que esto va a ser el eje después del día 6. Y con eso termino para dar pie a lo que querías hacer. Gracias, Ricardo. Es que dice Fernando Arnavar, que es parte de las preguntas que nos están haciendo llegar a través de esa plataforma, y comentarios también. Hipotéticamente, ¿qué ganará la oposición en la mal llamada consulta? ¿AMLO saldría de la presidencia? Pregunta Fernando Arnavar. Algunos
A ver, Ricardo, tú dices inmediatamente, veo tu rostro, la gente que te está siguiendo lo ve también, dice que no. A ver, Ricardo, rápidamente tu respuesta. No, definitivamente, yo creo que ese ni es el tema siquiera. Insisto, son los beneficios que van a sacar colaterales como el desprestigio del INE para tomar control de él. Y la reforma electoral, por supuesto. Gracias, Ricardo. Julio Portales, sobre esta misma pregunta, hipotéticamente, ¿qué ganará la oposición? Si es que llega a ganar algo. Yo creo que ahora, usando los argumentos que he escuchado de los miembros de los 3 partidos principales de oposición y de la gente de la coalición de Sí por México, el número optimista para ellos es que el presidente va a lograr 6 millones, más o menos, un resultado parecido al de la anterior consulta, que fue la de si se enjuiciaban a los presidentes de agosto del año pasado. Y pues si lograran este resultado, pues bueno, claramente de entrada se vuelve irrisorio el resultado y más panegirismo que le ponga el presidente al resultado y que diga que fue una gran victoria, a todo el mundo nos quedará evidenciado que simplemente la ciudadanía no le compró el argumento de que había que ir a ratificar o a revocar un mandato que a final de cuentas pues viene organizado desde el gobierno. Las figuras de revocación de mandato en cualquier parte del mundo las organizan los ciudadanos directamente justamente para decidir que hay que revocarle el mandato a un gobernante. Y entonces, bueno, pues claramente el triunfo sería de la oposición. Yo veo elementos posibles entre el dato anterior de 16 millones y este de 6 millones de los opositores, a que tal vez la consulta quede en unos 10 millones, que es uno de los escenarios que ya esbozó por ahí Yuri, que yo creo que es el más probable. A mí me parece que 10 millones de todos modos sería, para efectos de el posicionamiento que ha tenido el presidente en los últimos 3 años, sería un fracaso. Sería un fracaso para la 4T, pues porque, bueno, claramente va en un decremento muy claro de la popularidad real y del apoyo específico que tiene el presidente con respecto a la base popular que él dice ostentar, ¿no? Interrumpirte ahí, Julio. Pueden ser 5, 8, 10, 12, 15 millones, pero ¿de qué sirve esto? Es decir, el presidente se va a quedar si el 95% dice que se queda. Le sirve, si el resultado es 6, le sirve para decir que la campaña de los conservadores y los neoliberales y demás pues es muy fuerte y está en contra de la transformación y ahí lo va a radicalizar. Pero el objeto de su destino y de su fuerza y ataque va a ser justamente deslegitimar todo lo que pueda al INE. Si logramos 6 millones específicos en términos de lo que la ciudadanía está pensando, diría yo, la invectiva sobre el INE va a ser feroz, no lo va a lograr desmantelar, pero el nivel de deslegitimización que le va a generar al INE para la calificación de la elección del 2024 va a ser terrible. Sí. Bien. A ver, Armando, regreso a la pregunta original. Hipotéticamente, ¿qué ganaría la oposición? Que me parece una pregunta muy interesante. En todo esto, la oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Independiente, lo que sea, ¿qué? ¿En dónde quedan? ¿A dónde van? ¿Qué va a pasar después de esto? A ver, la verdad es que es difícil dar una respuesta en un mundo en el que hay varias cosas que están funcionando en una contralógica. Esta revocación que se busca que sea una ratificación, la promovieron los que quieren que se quede el presidente, no los que no quieren que esté. Entonces la oposición le toca medio jugar un poco a contracorriente de la narrativa y por eso cuando lee que lo que le sirve al presidente es que haya mucha participación, decide astutamente buscar que se desincentive la participación. En ese sentido, pues ellos van a jugar, como no va a ser vinculante, o esa es un poco mi proyección por lo que he leído, no hay quien pronostique o prevea que vaya a haber 40% que haya vinculación. A final de cuentas va a ser una guerra de narrativas, como hemos vivido en este país en términos de los que quieren al gobierno y los que no lo quieren, los que están con el gobierno, los que son su oposición. A mí yo te diría primero que nada que si bien puede ser un efecto de astucia el querer desincentivar la participación,
también hay que echarle en cara a la oposición, que en cierto sentido manifiesta su propia incapacidad, que ha demostrado en otras ocasiones, para articular y para movilizar a la gente. O sea, yo creo que es un reclamo que habría que hacerle a quienes, en la lógica de decirse oposición, pues medio como que les sacatean a mover gente. Por eso te digo que es un tema de contradicciones en los ángulos, porque estamos hablando de una contralógica. Esto lo promovió, lo planteó una revocación de mandato que no debería de ser. En cualquier lugar del mundo, quien plantea una revocación del mandato son los que no quieren que se quede el presidente. Aquí lo plantearon los que quieren que se quede. ¿Qué creo que hay que llamar la atención? Hubo astucia en la oposición para leer que desincentivando la participación podrían ganarle la partida al gobierno, a sus seguidores, a Morena, y me da la impresión de que la falta de atención al tema, que no sea un tema muy caliente, que sea un tema que no está, digamos, realmente en la gran tensión de la audiencia pública, es que ellos tendrán un acierto haber hecho esa lectura política. No quiero dejar de hacer el reclamo, porque aunque no soy un seguidor de las revocaciones de mandato, pues es una consulta popular, de que la oposición me parece que queda en un gran adeudo en su capacidad de convocar para movilizar. Es ahí donde creo que el presidente López Obrador va a tener aciertos, porque a final de cuentas, si mueve a 12, a 13, a 14, a 15, a los millones de personas que sean, va a ser un dato duro de su capacidad de mantener un contacto con una base que le cree y que pueda salir a hacer lo que le está planteando. De acuerdo. No tiene capacidad de movilización, Armando. No hay recursos, no hay dinero. Ya quiero verlos pagando los taxis y los autobuses, como hace años, y como sigue ocurriendo en las elecciones, para decirle al presidente que no se quede. Eso no va a pasar. Armando. Bueno, o sea, yo lo que creo es que como en cualquier proceso de votación, lo que vamos a ver el próximo 10 de abril no va a ser distinto a lo que vemos en cada elección. Movilización, convocatoria, como le quieran llamar, ¿no? Llevar a la gente a votar, acarreo, en fin. Pero eso es algo que hacen todos los partidos políticos. Tampoco es un asunto de diferenciar entre lo que va a ocurrir el próximo 10 de abril y es un hecho inusitado. Morena va a salir a movilizar. Eso es un hecho, porque Morena ve un efecto político en su favor de que 1, 10, 20 millones de votos le den, le acrediten, le fortalezcan en términos de su narrativa. Bueno, la apuesta de la oposición fue a una negativa ficta, ¿no? Fue un poco a que nadie se pare ahí. Bueno, es una apuesta que me parece que fue astuta, porque en cierto sentido, el que veamos que la gente no está metida en el tema de la revocación es resultado de ello. Pero a final de cuentas, si el gobierno logra movilizar a 5, a 10, a 20, ellos van a querer acreditar pues que esa gente les sigue siendo leal. Ahí es donde están las distancias. Serán 10, serán 12, y si mueven a 21, la oposición va a quedar derrotada. Importante. Bueno, quiero reiterar el llamado a las personas que nos están viendo, nos están escuchando ahora mismo, que nos hagan saber sus puntos de vista, comentarios y preguntas para nuestros panelistas en este ejercicio organizado por Metrix. Yuri, ¿querías comentar algo? En el mismo sentido, sí. La oposición, ¿qué papel juega en este proceso, Yuri? Sí, yo quisiera inscribir mi comentario dentro de el cuestionamiento que hace Mayra Martínez, que nos pregunta desde nuestra perspectiva, ¿dónde estará México a 10 años? Ya te adelantaste una pregunta, pero bueno, está bien, vamos a irlo. Sí, pero voy a contestar las dos. Muy bien, gracias, Yuri. Pero si me permites. Gracias. Voy a empezar con una retrospectiva. AMLO llega a la presidencia encabezando un frente amplio de centro izquierda moderado. Eso es lo que él ofreció en su campaña. Pero él traicionó a los 30 millones de gente que creyeron en él, porque ya estando en el poder, él se olvidó de ese programa y se corrió
hacia un programa más del Foro de Sao Paulo comunista, más radical, y esto hace que algunos dirigentes de izquierda lo abandonen, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y otros. Ahora, el presidente llega a esta consulta para refrendar qué tanta fuerza tiene para ver si se avienta un tiro que le ha costado la vida a otros que lo han intentado, que es el romper el límite de sufragio efectivo, no reelección. AMLO no es un demócrata, él no quiere soltar el poder, jamás ha reconocido una derrota en una elección, y él quiere tres cosas: o alargar su periodo, entonces está tomando esta consulta como un ensayo para hacer otra en 2024, para pedirle a la gente si quieren que se quede, o para... Estás adelantando, Yuri, ¿estás previendo que el presidente López Obrador quisiera quedarse? Sí, totalmente, repetir? por lo que hizo el 27 de marzo, que fue ya romper un límite, y porque ya varios de sus seguidores están promoviendo la reelección del presidente, entre ellos Macedonio Salgado, etcétera, ¿sí? Entonces, el presidente lo que hizo fue romper el Estado de Derecho el domingo 27 de marzo, y lo que vamos a ver en esta consulta es si al presidente le alcanza, como decía Armando, para aventarse ese tiro que le costó a dos absolutistas que los fusilaran, a Agustín de Iturbide y a Maximiliano de Habsburgo, y a otros dos dictadores los exiliaron, que fue al dictador Porfirio Díaz y al chacal de Victoriano Huerta. Entonces, AMLO se ha saltado las trancas toda su vida, nunca ha respetado ningún límite, está acostumbrado a hacer lo que quiere, a pasar por encima de la ley y el Estado de Derecho, y él quiere medir, como nos decía Armando, qué tanta fuerza tiene para aventarse este tiro. Yo lo que diría es que la sociedad mexicana le está diciendo, ni te atrevas, ¿sí? Yo no dije que para aventarse tiro, nada más corrijo. Sí. Gracias, Yuri. Gracias, Armando. Ricardo Oms, en esta misma línea que deja Yuri y que se adelanta en donde Mayra Martínez nos pone y nos desafía. Describan desde su perspectiva México en 10 años. Tú ves, Ricardo, coincides con Yuri en que el presidente quiera permanecer en el poder. Mira, yo creo que hay que considerar algo. Veo muy difícil que pudiera haber una reforma constitucional de esa envergadura como para quitar un tema que ha sido durante los últimos 100 años un mito de este país, que es la no reelección. Recordemos todavía que hasta hace pocos años toda la papelería oficial de cualquier oficina de gobierno venía con la rúbrica sufragio efectivo, no reelección. Eso primeramente. Segundo, a él no le convendría. ¿Cómo va a hacer que confesándose como un ferviente admirador del presidente Madero, pueda irse contra el postulado más importante de él? Yo creo que él va a terminar, y aquí le respondo a Mayra, él va a terminar buscando quién le da las garantías de poder permitirle seguir siendo protagonista. Y ahí es donde podemos empezar a pensar si las garantías estas se las podrá dar Claudia Sheinbaum o el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Yo pienso que ya con esta visión de 10 años, yo veo en el futuro que el próximo presidente, que sí va a terminar siendo impuesto usando
el capital político del presidente López Obrador. Sí creo que el de Morena vaya a ser impuesto por él y que gane en la elección. Va a ser un presidente débil. Y yo estoy viendo para el año 2027 algo así como una reconstrucción del país. La posibilidad de que a partir de un presidente débil que va a tener que negociar con la oposición, que va a tener que ser sensible a los liderazgos que hay en el país, porque no se trata de cantidad, se trata también de calidad de los liderazgos. Definitivamente tendrán que echar atrás muchas de lo que hoy ha estado haciendo la cuarta transformación. Y yo pienso eso, o sea, el futuro es que vendrá una reconstrucción a partir del año 2027, donde incluso la revocación de mandato, que hoy es una farsa, en el año, a mediados del próximo sexenio, será una realidad. Ahí es donde realmente veremos la trascendencia de esta reforma que metió a la revocación del mandato. Yo veo en esa tónica el futuro de México. Bueno, gracias, Ricardo. Julio Portales, en esta misma plataforma. Yo veo un país muy complicado, para desfortuna, por todo lo que se ha echado en reversa. El desmantelamiento institucional que se ha sufrido en los últimos 3 años nos va a retrasar a varias generaciones en términos de recuperar la estructura que ya veníamos de alguna manera teniendo los años previos. Y no estoy pidiendo que regrese el pasado como estaba. Claramente, yo diría, yo voté por el presidente López Obrador en el 2018 pensando que realmente encabezaba un cambio genuino sobre todo lo que él había pregonado en los últimos 18 años. Pero lo que veo que va a quedar es, a final de cuentas, una posibilidad de esta intentona de reelección que probablemente simplemente sirva para darle un impulso específico a Morena para que continúe en el poder otros 6 años, con el candidato que sea, o la candidata. Pero a final de cuentas, la alianza estratégica del gobierno y la burocracia gubernamental con el ejército y con algunos de los grupos criminales, pues es patente. Desmantelar esa estructura es el reto del siguiente gobernante, sea mujer o hombre, y no va a ser un reto fácil. No veo que México recupere la senda del crecimiento y del desarrollo económico y del desarrollo social si no se atiende la asignatura más importante para el Estado mexicano, que es recuperar la seguridad de los ciudadanos. Ese era el mandato que las urnas le habían dado al presidente en el 2018, junto con el tema de la pobreza, evidentemente, y el combate a la corrupción. Las 3 asignaturas siguen pendientes. En el tema de la inseguridad, que claramente los índices en cualquier rubro no necesariamente bajan como se esperaban, el reto va a ser para el siguiente gobernante el poder llegar a un acuerdo con el ejército para poder enfocar las baterías a reducir la presencia del crimen organizado en todos los órganos del Estado, o en los órganos a donde ha penetrado a los 3 niveles de gobierno, más bien. Ese va a ser un trabajo de relojero, de muchísima precisión para desarmar todo ese mecanismo, sin faltarle al compromiso que ya está establecido de suma prioridad nacional y de alguna manera de un compromiso excedido con las Fuerzas Armadas. Yo no puedo enfrentar a los cárteles si no tengo a las Fuerzas Armadas conmigo, pero les ha dado tantos privilegios que desarmar esos privilegios al mismo tiempo no va a ser posible. Entonces tendrás que probablemente seguir engordando esa relación para ayudarte a simplemente romper el otro pivote en el que se ha estructurado esta relación del Estado actual. Y entonces hasta el 2030 podríamos pensar que podemos plantear un nuevo modelo de desarrollo ya basado en un país que a final de cuentas logró su parte de pacificación. Bien, nos quedan unos minutos para cerrar y escuchar el mensaje final de Jimena Céspedes, CEO de Metrix, pero antes todavía hay varias cosas, Armando, dame un segundito. Dice Cintia Arlet Castañón, justo
En modo de desprestigio del INE comienzan las estrategias. La asociación que sigue la democracia pidió que el instituto lo autorice instalar sus propias casillas para la revocación de mandato. La respuesta del INE, no. Meli Velasco, ¿qué nos garantiza la permanencia del INE? No es ejercicio del domingo una prueba para ver hasta dónde puede llegar un futuro López Obrador, dice Rolando Peñalosa. Ricardo González, desde que llegó el presidente, quitó de todas las comunicaciones oficiales la última frase, sufragio efectivo, no reelección. Leopoldo Valentín Arenal, su análisis es lineal, señoras y señores, y superficial. Si la movilización fuera la que determina el resto o el resultado de las elecciones, y no es así. La población sabe que cuando el gobierno mete tantos recursos, algo está mal. Por ejemplo, esta movilización de hoy en el Monumento a la Revolución, muchos participantes traen la camiseta de CENTE, con camisetas color naranja. Bueno, es lo que nos dice el público que participa en este ejercicio digital. Nos quedan unos minutos para cerrar. En un minuto, Armando Ríos Peter, Julio Portales, Yuri Servolov, Ricardo Oms. No hice mi comentario sobre cómo veo el país a futuro en esa pregunta. Yo soy optimista y veo que lo que está pasando en el país, aunque nos confunda, aunque genere tensiones, aunque estemos en un proceso polarizado, lo que está generando es una sociedad cada vez más informada, cada vez más consciente, cada vez más comunicada y por lo tanto cada vez más organizada. Por eso mi crítica al tema de la oposición, por eso al final del día los más organizados pues hoy llevan la batuta. ¿Cómo le vamos a hacer para tener un país que crezca, que sea más democrático, mucho más fuerte, con mayor liderazgo en el mundo, con una sociedad cada vez más involucrada? Nos guste o no, eso es lo que se está ocasionando en este momento. Hoy estamos hablando de un tema que a mí no me gusta, la revocación de mandato, pero a final de cuentas estamos hablando de un tema que implica participación de la gente, movilidad, organización, información, comunicación. Ese es el futuro de México. Yo soy profundamente optimista. México va a ser un gran país en los próximos años y en 10 años no me queda duda que va a ser un país muy potente. Ajá, gracias. Perdón, Yuri, ¿con Andrés Manuel o sin Andrés Manuel, Armando? Repitiendo. Ajá, no te escuché, ¿se cortó? Sí, a ver, ahí, Armando, te preguntaba, ¿con Andrés Manuel o sin Andrés Manuel? No se escucha. ¿Con Andrés Manuel o sin Andrés Manuel? El pronóstico sobre Andrés Manuel, ¿es la pregunta? Sobre el futuro de México, que si es con Andrés Manuel o sin él. Bueno, yo lo que creo es que Andrés Manuel terminará su término y después pues, vendrá un nuevo gobierno. Hoy los números se la dan a Morena. A final de cuentas, yo soy un firme convencido de que no importa quién es el que esté en la silla, lo que importa es qué sociedad tenemos. Es lo que está formulando el día de hoy. Nos guste a muchos o no nos guste, hoy se está construyendo un nuevo tipo de sociedad participativa. Y esa es la que va a construir el México grande y poderoso que estamos destinados a ser. Que no se oye. A ver si me da ahí. No, está fallando. Casi no se escucha. Héctor. Hola, hola. Héctor, casi no se escucha. No. Mientras Héctor maneja el micrófono, empecemos. Ricardo, tu conclusión en un minuto. Sí, mi conclusión es que entre más crezca este afán protagónico del presidente de ser el foco de atención del devenir nacional, mayor debilidad tendrá su sucesor, a quien él evidentemente impondrá. Y esto, junto con lo que ahorita mencionaba Armando, el crecimiento de esta sociedad cada vez más informada y más exigente, porque sí creo que esto nos ha provocado a un sector importante de México. Veo un futuro muy, pues, menos dramático que como parecieran ser los acontecimientos de hoy, lo que estamos viviendo en este momento. Yuri, vas. Gracias, Jimena. Hay silencios que hablan más fuerte que las palabras.
Creo que lo más importante que vamos a ver este domingo son dos fuerzas que se van a estar moviendo. La fuerza del presidente, de su gabinete, de su gobierno, de los gobernadores de Morena y de su partido, movilizando, lo cual creo que va a ser patético, porque ya vimos que están haciendo una movilización de Estado con recursos públicos o con recursos negros, pero va a ser interesante ver cuántos pueden mover. Y del otro lado, el silencio y la no movilización de la sociedad, que va a ser el grito más fuerte. ¿Cuánta gente se quedó en sus casas? Y va a ser una protesta silenciosa. Yo voy a estar de ese lado. Yo no voy a ir a votar. Creo que esta es una trampa. Creo que un no voto le duele más al presidente, que traicionó a los 30 millones que creyeron en él, que un voto en contra. Entonces, creo que de la lectura de cuál de estas dos fuerzas es más contundente el domingo, es que se va a despejar el futuro de México para los próximos años. Julio, ¿tú qué opinas? Yo veo un cierre de administración sí radicalizado, pero al mismo tiempo me gusta mucho el enfoque de Armando y de mis compañeros, en el sentido de una movilización muy sustantiva de la sociedad civil, que va a generar una presión a final de cuentas, de contrabalance, y a esta movilización de la sociedad civil, evidentemente, de una serie de grupos de poder real que no van a hacer fácil el proceso de transición del 24. Un par de intelectuales mexicanos hace unas semanas me decían: el presidente más poderoso de los últimos tiempos en México ha sido el presidente Salinas, de hace 30 años. El presidente Salinas no pudo imponer a su candidato, ni el presidente Zedillo, ni el presidente Fox, ni el presidente Peña Nieto, ni Felipe Calderón. Pues a final de cuentas hay un elemento de pensar en este presidente, ¿por qué podría sí hacerlo? Si a final de cuentas la tesis de Armando es real. Hay hoy día una pluralidad en la sociedad mexicana y una capilaridad de diversidad bruta en el piso de la sociedad mexicana, que simplemente habla de la no posibilidad en la modernidad en la que estamos viviendo como país, de que pudiéramos recurrir a una medida tipo setentera que hoy día probablemente ya no corre. Y un último dato para cerrar mi comentario es: en la elección del 21, la movilización de la sociedad civil logró romper el abstencionismo en las elecciones de medio término. Se lograron 58% del padrón que viniera a votar. No veo por qué la sociedad civil, si no se sigue movilizando, no pueda lograr un tema similar en el 2024. Y el punto clave es: en los resultados de la elección del 21, las 10 principales ciudades más populosas del país las ganó la oposición. Ese punto es clave para poder decir: no puedes jugar a perder el 24 en un movimiento de la sociedad civil, cuando la sociedad urbana principal de todos los estados de la República no necesariamente está con Morena. Mil gracias, Armando, tú cierras. Bueno, me anima mucho comentar lo que dice Julio Portales, porque el presidente López Obrador lleva ya 3 sexenios teniendo como base a unos 16 millones de la sociedad civil. Yo sí creo que es importante diferenciar. La gente que mueve el presidente es gente de la sociedad civil. No es que unos de la sociedad civil están de un lado y de otro, porque creo que es ahí donde se cae en un error. La sociedad mexicana a la que yo me refiero, más organizada, más informada, más comunicada, votó por Morena en el 2018. Hizo que ganara el presidente López Obrador. Tal vez el presidente no los mantuvo a todos porque perdió una parte de la clase media en el 2021, pero esa sociedad no es de nadie. No es de nadie, no tiene dueño. Tal vez busque un partido como Morena ahora, tratar de movilizarla, mover, utilizar, pagar, etcétera. Pero mi apuesta es a que cada vez más esa sociedad no tiene dueño, es autónoma, se mueve, se moviliza. Esa es la que es mi apuesta. Porque si no, pareciera que caemos en el discurso luego que escuchamos en las mañaneras, que creo que hay que tratar de evitar estas conversaciones, como si la sociedad civil fuera otra cosa
a lo que mueve el presidente López Obrador. El presidente ganó con la sociedad civil, con eso llegó a la presidencia. Y si esa sociedad civil no se siente representada, ubicada en el proyecto político, cambiará de votos. Es en la que yo creo y por lo que soy optimista de lo que le va a pasar al país en los próximos 10 años. Pues yo cierro agradeciéndoles a Ricardo, a Yuri, a Armando, a Julio y a Héctor, que ya se quedó sin voz, parece que habló demasiado en todo el programa. Entonces, cerrando, dos cosas que me parecieron muy interesantes en esto. La primera es que, como dijeron, aunque es una participación de la sociedad civil, el hecho de salir a votar o no, digamos que quien nos está llevando es el mismo que pone la agenda, el mismo que comunica y el mismo que en todos nuestros reportes es el principal comunicador o quien mueve la agenda. Entonces, lo primero que a mí me viene a la cabeza es que la oposición, ahí hablando específicamente de quién beneficia o quién no, independientemente del posicionamiento de la oposición o no, la oposición no sigue sin tener la comunicación en ninguna parte, ni siquiera para decir si tendríamos que salir a votar o no. Hay poca participación incluso en ese mismo discurso. Entonces, cualquiera que tuviera algún mensaje de oposición tendría que salirse de esa agenda que tiene el presidente, que nos tiene a nosotros hablando sobre el tema de revocación de mandato, sobre el presidente específicamente, para poder posicionar la agenda. Y me quedo con algo que dijo Julio, que es muy importante. Las tres cosas que más le interesa a la sociedad o que tendría que ser como su mantra, que sería el tema de seguridad, el tema de economía y la anticorrupción. Lo único que hemos visto es que la seguridad y la economía no están en el discurso presidencial y la gente en general tampoco está hablando de esos temas, aunque cada vez se va aumentando, pero no se ve en contra del presidente. O sea, la figura presidencial sigue siendo la figura presidencial y puede que el movimiento, la 4T o todos los demás sí puedan ser atacados sobre eso. Lo único que sí hemos podido ver en estos análisis y que también puede ser un diferenciador al momento de votar o no, es que comienza a haber digamos que el discurso del presidente relacionado con la corrupción, digamos que se ha ido cayendo, que ese sí puede ser un diferenciador en el momento en donde la gente vota. Y termino ya solamente con las elecciones de Estados Unidos, de Biden contra Trump. Aunque el movimiento digital era enorme a favor de Trump, había más del 70% de la conversación era relacionada con Trump, más del 80% era negativo. Entonces, les termino con esto diciendo, es importante sí ver la actitud, porque como dice Armando, la sociedad civil sí se pronuncia entre esos medios digitales. Obviamente vamos a ver qué pasa en las urnas. Entonces, les queremos agradecer a todos por la participación, por habernos oído. Les vamos a mandar a todos la presentación que vimos el día de hoy, incluyendo los escenarios que nos presentó Yuri. Queremos invitarlos a que nos digan si quieren algún tema en específico, si les mandamos más reportes. Nosotros somos encantados de poderles entregar todos los análisis digitales que vamos haciendo. Nuestros analistas aquí son los expertos. Yo no soy experta en temas políticos, solamente sé leer los datos digitales. Y por favor síganos en las redes sociales, @Metrixed, y mi red social es Jimena Céspedes A. Entonces, gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Yuri, gracias. Armando, mil gracias. Julio, Gracias, Jimena. gracias. Buenas tardes.